Comenzamos el desarrollo del tema dedicado a la Revolución Rusa. En concreto, en este vídeo vamos a hablar de la Rusia zarista y de la Revolución de 1917. Bien, a modo de introducción habría que comentar que la Revolución Rusa es uno de los acontecimientos políticos más importantes del siglo XX, acontecimiento político, social y económico, y que presenta, salvando las distancias, importantes o destacadas similitudes con la Revolución Francesa. Va a tener un papel importante en la historia de la misma forma, ya que va a suponer grandes cambios en la manera de organizar un Estado, los cambios políticos, que va a afectar a la posteridad, a otros países y a maneras de pensar y de organizar los Estados, como hemos dicho. Como diferencia, claro, hay que destacar que en la Revolución Francesa tenemos a la burguesía, que va a crear una sociedad liberal, y por el contrario, en la Revolución Rusa, lo que tenemos es que los obreros trabajadores, van a crear una sociedad socialista. Bien, veamos entonces cómo comenzaríamos este tema. En primer lugar, vamos a hablar del imperio zarista antes de la revolución, cómo se encontraba Rusia antes del comienzo de este periodo de revoluciones. Bien, Rusia es un imperio de una gran extensión y con una gran variedad étnica, distintas culturas, distintas religiones, distintos idiomas, en la que va a sobresalir la minoría más abundante, la minoría más grande va a ser la rusa, que va a influir de manera notable en la organización del país, impondrá su religión, la religión ortodoxa, su cultura, etcétera, etcétera. Es un país atrasado desde distintos puntos de vista. Vamos a tener una forma de gobierno ya totalmente caduca y pasada de moda, como va a ser el absolutismo, y lo vamos a tener en Rusia, que va a ser la última monarquía absoluta que queda en Europa, una monarquía de derecho divino. Al frente estará la figura del zar. Vamos a tener una nobleza que va a ser la mayor propietaria de la tierra, que copará los puestos más importantes del Estado y tendrá, lógicamente, la mayor parte de la riqueza. Una burguesía muy escasa, con poco poder político y poco poder económico, que eso va a influir en la industrialización y la modernización del país, ya que con ese poco poder, poco va a poder afectar a proponer cambios, tanto políticos como económicos o sociales. La mayor parte de la población, alrededor de un 80%, va a vivir del campo, y vamos a tener un campesinado muy pobre y analfabeto, con muy poca preparación, y que incluso había salido de la servidumbre unos pocos años antes, relativamente pocos años antes. La revolución industrial, unido a todo esto, va a llegar tarde, con bastante retraso respecto al resto de Europa, y lo hará de una mala manera, ya que la inversión no va a salir en la burguesía, que ya hemos dicho que tienen poca importancia, sino el dinero va a venir o de capital extranjero o del propio Estado. Vamos a ver que habrá también grupos o movimientos opuestos al zarismo. Estos movimientos prácticamente van a aparecer en momentos claves, sobre todo en los distintos estallidos revolucionarios de los que vamos a comentar a continuación. Hay 4 importantes grupos. Por un lado tendríamos el Partido Democrático Constitucional, que lo que quiere es un partido moderado, que lo que quiere es que el zar tome medidas que lo igualen a las monarquías europeas. Creación de constituciones, de algún tipo de parlamento que tome decisiones que influyan a la hora de gobernar. Luego lo veremos con la Duma o algo así. Tenemos un partido socialista revolucionario, cuyo líder es Kerensky, del que también hablaremos un poco más adelante en el tema, y que tiene mucho apoyo dentro del campesinado, ya que es partidario de socializar la tierra, distribuir la tierra entre los campesinos pobres. Luego tendremos el Partido Obrero Socialdemócrata, que es un partido marxista y que a partir de 1903 se va a dividir en 2 corrientes. Por un lado vamos a tener a los mencheviques, que son revolucionarios moderados. Opinan que para conseguir una verdadera revolución marxista primero hay que hacer una revolución que afecte a la burguesía y de ahí pasar a que el proletariado tome el control. Por otro lado, los bolcheviques son revolucionarios más radicales y piensan que no, que podemos pasar directamente a un control del gobierno por parte del proletariado sin pasar por una transición en la que la burguesía tome el control en primer lugar. Este partido bolchevique será posteriormente el Partido Comunista de Rusia, y los bolcheviques
van a ser liderados por Lenin. Como hemos comentado, estos grupos aparecen en momentos muy puntuales y normalmente están reprimidos y están muy perseguidos por el gobierno zarista, ya que se opone a cualquier tipo de estos cambios. Bien, vamos al primer ensayo revolucionario, que es el que ocurre en 1905. La situación económica y social de Rusia es muy mala, sobre todo después de haber sido derrotada frente a Japón en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Y se va a producir una huelga general en Petrogrado, espontánea, a causa de la mala situación económica. Se pedían medidas contra el hambre y contra la mala situación en la que se encuentran los trabajadores. Va a ser respondido de manera sanguinaria en el llamado Domingo Sangriento y habrá cientos de muertos en Petrogrado y miles de heridos. Esto llevará a que los huelguistas endurezcan sus posturas, se producirán motines, revueltas que se extenderán por Rusia y aparecerán los soviets, que serán unos organismos que aparecen en este momento, que son asambleas formadas por obreros, por representantes de los obreros. Aproximadamente cada 500 obreros eligen un representante y son los que van a dirigir y van a controlar la huelga. Se va a crear en Petrogrado y luego aparecerá en otras ciudades. Habrá soviets de obreros, soviets de soldados, etc. Posteriormente. El ejército va a sofocar esta rebelión de 1905 y los líderes pasarán o huirán, como será el caso de Lenin, o serán ejecutados o encarcelados tras sofocar la rebelión en 1905. El zar dará algún tipo de respuesta después de sofocar esta rebelión, será lo que se conoce como el Manifiesto de Octubre. Se va a crear una asamblea representativa, una de las peticiones que pedían algunos de los partidos, la llamada Duma, pero el zar tenía derecho a vetar las resoluciones de la asamblea, de la Duma, por lo tanto su poder era más teórico que real. Se van a producir ciertas mejoras en las condiciones de vida de los campesinos y de los obreros, se van a repartir tierras y se dan ciertas libertades. El tema del reparto de tierras a la larga no tendrá mucha repercusión porque la tierra que se reparte entre los trabajadores muchas veces volverán a vendérsela a los antiguos propietarios, lo cual hará que acumulen más de nuevo o recuperen las tierras y con ese dinero muchos de los campesinos lo que harán es marcharse a las ciudades, pero en una mala situación. Se consigue un sufragio universal, pero posteriormente también será anulado en 1907. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el año 1917. Ya veremos que hay distintos procesos a lo largo de dicho año. Bien, ya estamos en la guerra de Primera Guerra Mundial, comienza en 1914 y los resultados son desastrosos para Rusia. Las tropas alemanas, aunque en un principio Rusia consigue ciertos avances, a poco tiempo los alemanes entran con facilidad en Rusia y la situación económica empeorará. En el frente no va a llegar alimento, no va a llegar munición y en la retaguardia la crisis económica va a acentuarse. Para que nos hagamos una idea, el poder adquisitivo de los rusos descenderá de una manera brutal desde antes de la guerra a una vez en 1917. Por ejemplo, si con el sueldo que ganaba, el sueldo medio de un ruso podía pagar tres sacos de trigo, pues en este periodo no llega ni a un tercio de un saco en 1917. El descontento, lógicamente, crecerá por la mala situación económica y en febrero, en Petrogrado, de nuevo, es una zona industrializada y de las pocas que hay, y por eso ahí van a comenzar todos los levantamientos, aparecerá una huelga de forma espontánea por las mujeres que trabajan en el sector textil. Esta huelga empieza ahí, luego se unirán los hombres, los soldados también, y se extenderá por el país. El ejército también se amotina, se niega a volver a disparar contra los huelguistas, que lo que están pidiendo es comida. Y la situación se hace insostenible y el zar Nicolás II termina por abdicar. Va a aparecer entonces un gobierno provisional republicano, liderado básicamente, principalmente el líder de este gobierno será Kerensky, del que ya hablamos antes. Y en el gobierno vamos a tener a liberales y a socialdemócratas, cuya idea era convertir a Rusia en un país moderno como el resto de los modelos de los países europeos. Este nuevo gobierno no va a conseguir un gran éxito porque no va a abandonar la guerra, que es una de las peticiones del pueblo. La burguesía se va a sentir debilitada y no va a atreverse a hacer grandes reformas.
y los soviets se van a convertir como en un poder alternativo a este gobierno y van a presionar porque van a buscar otro tipo de sociedad muy distinto a los ideales que representan este gobierno liberal. Por otro lado, también habrá complots de la nobleza que quieren hacer volver al zarismo al poder. Y vamos a añadir a todo esto que a partir de la caída de Nicolás II se aprueba o se permite que Lenin, líder de los bolcheviques, vuelva en abril de 1917. Vuelve del exilio en esa fecha. Y Lenin viene con una serie de objetivos, las llamadas tesis de abril, que es a poco de llegar al día siguiente las presenta. Y la idea es que el proletariado tiene que conquistar el poder, hay que poner fin a la guerra y debe crearse una república de soviets. Todo el poder tiene que pasar a los soviets, a esas asambleas de las que hemos hablado antes. Y también la tierra, la banca y la industria tienen que nacionalizarse, tienen que pasar al Estado. Bien, pues el gobierno de Kerensky, lógicamente, no va a aceptar esos planes de paz y tierra, y lo que va a hacer es que pierda los apoyos de la izquierda rusa. Por otro lado, se va a producir un intento de golpe de Estado prozarista, de militares que querían devolver al zar al poder, y la única manera que consigue derrotarlos es ayudándose y armando a los soviets y a los bolcheviques. De esta manera va a perder apoyo por la derecha y también va a fortalecer a los bolcheviques y les va a dar cierto aire de defensores o salvadores de la patria. A su vez, los bolcheviques se ven engrandecidos y van a terminar controlando los soviets. En octubre de 1917, Lenin ve ya la situación adecuada y ve que es el momento para una rebelión armada contra el gobierno. Se hace el 25 de octubre, se van a ocupar los bolcheviques, ocuparán los lugares estratégicos de la ciudad de Petrogrado y la sede del gobierno, el Palacio de Invierno, es tomado. De esa manera, los ministros van a ser detenidos y los bolcheviques se hacen con el poder. Bien, hasta aquí lo dejamos en el 25 de octubre de 1917 y en el siguiente vídeo ya veremos el desarrollo de este nuevo gobierno bolchevique. Gracias por ver el vídeo y espero que os haya sido útil.